Bueno, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del, eh, del seminario de formación en atención y acompañamiento psicosocial y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Luz Margarita, que nos va a ayudar con el módulo sobre la perspectiva jurídica de la desaparición en México. Todo tuyo, doctora, el espacio y el micrófono, y muchas gracias. A todos por acompañarnos el día de hoy. Para mí, de verdad, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Es un tema sumamente importante, interesante. Eh, voy a disertar el día de hoy en el tiempo que tenemos, es hora y media. ¿Todo está bien? Así es, sí, hasta terminamos 12:30. Ok, perfecto. Bueno, bueno, yo vivo en Quintana Roo. El día de hoy me encuentro en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y bueno, vamos a estar compartiendo el día de hoy el tema jurídico. Vamos a hablar de cómo se enlaza el tema de la desaparición de personas con el ámbito legal. Tengo entendido que todas las personas que se encuentran en este curso, son psicólogos o hay alguien que tenga otra formación aparte de psicología. Sí, todas son psicólogas. Bueno, y mi querida Elenka, que también es psicóloga. Hola, también Hola, Elenka es Elenca. psicóloga. Bueno, pues bueno, vamos entonces, yo pregunto porque siempre es importante saber de qué forma lo vamos a abordar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, psicólogos y psicólogos que llevan trabajando en áreas pues de seguridad y otros, de pronto ya nada más les hace falta el título para ser abogados, ¿no? Pero es importante que sepamos cuáles son los antecedentes históricos y legales de este tema de la desaparición de personas. Es decirles que el tema de la desaparición de personas no es un tema que, digamos, haya surgido apenas hace unos años, ¿no? Como empezaron a surgir las comisiones de búsqueda y la legislación en la materia, sino es mucho tiempo. No sé, se me pasaba a decirles, fíjense que en una clase anterior que tuve con un grupo de maestría que doy clases, no sé si anda fallando mi cámara o qué, pero de pronto se queda estática, y yo dejaba de escuchar a las personas, pero pues se resuelve con que yo apague y encienda de nueva cuenta mi cámara, digo, por si llegan a ver eso, pues ya saben qué es. Bien, entonces, bueno, vamos Doctora, a... todo se escucha y se ve muy bien. Nada más, si quisieras abrirlo de pantalla completa para que podamos ver toda la presentación mejor, porque A ahorita ver, está, en o sea, se ve una parte nada más, o sea, ¿así? ándale, perfecto, gracias. Ok. Bien, pues bueno, vamos a hablar de la legislación, pero en específico nos vamos a centrar en el tema del protocolo homologado de búsqueda. Bueno, yo en mi carrera, ¿va? Yo participé para la convocatoria para ser la primera comisionada de búsqueda de personas en mi estado en Quintana Roo. Participé con 4 personas, quedé y bueno, llego a una comisión de búsqueda recién salida del horno, ¿no? Un decreto estatal por parte del entonces gobernador, les estoy hablando del 2020. El decreto se hizo en octubre del 2019 y llegamos en abril del 2020. Y llegamos en plena pandemia, ¿verdad? Entonces llegué solita, porque luego en la administración pública empiezan que nada más de pronto por cumplir, y entonces nada, solita, y pues bueno, tuvimos que hacer una y mil peripecias, como muchas otras personas, para poder tener personal, para tener recursos, para tener equipo. Y parte del trabajo que nos tocó realizar llegando a la comisión de búsqueda es coadyuvar en la legislación secundaria en el tema de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Por qué legislación secundaria? Bueno, porque ya existía una ley general en materia de desaparición forzada
desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda en México. Y siempre digo coma, no porque, bueno, sí lleva la coma para la separación, porque son dos cosas muy diferentes, la desaparición forzada a la desaparición cometida por particulares. Muchas de las veces las personas que no tienen el conocimiento específico sobre la materia dicen la desaparición forzada de manera generalizada, ¿no? Alguna vez en una charla alguien me dijo, no, pues es que estaban dando una conferencia y dijeron que es desaparición forzada porque se los llevan a la fuerza, ¿no? Bueno, pues a todos se los llevan a la fuerza, pero no por eso es desaparición forzada. El día de hoy vamos a ver la diferencia que existe entre lo que es desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Y esto se dio pie a partir del protocolo homologado de búsqueda. Para mí, en materia legal, como abogada, un protocolo debe ser accesible, porque un protocolo lo que nos indica es que es una forma en la cual nosotros vamos a hacer una serie de pasos a seguir, es decir, cómo vamos a realizar las cosas. Y un protocolo, en esencia, debería ser muy corto para que todas las personas pues no tengamos como que diría muy coloquialmente, mucho rollo a la hora de leer. Sin embargo, este protocolo quedó amplísimo. Tiene más de 180 páginas, ¿no? Entonces ya no es un protocolo, es otra ley, incluso está más abundante, es más abundante que la propia ley general. Sin embargo, yo creo que fue necesario de alguna manera hacerlo así, porque la ley general, como su nombre indica, quedó muy general. Entonces era importante que las personas que pudieran acceder al protocolo, que también el objetivo del protocolo es que sea accesible para todas las personas, que aunque yo no sea abogado o abogada, aunque yo no esté como que muy familiarizado o familiarizada con el tema, yo pueda abordar el tema en particular. Entonces, nos tocó trabajar ese protocolo y no solamente el protocolo homologado, sino también un protocolo específico para la búsqueda de niñas, niñas, adolescentes, ¿no? Y se intentó en este protocolo, que quedó muy amplio, eh, tratar de abordar los temas de la niñez, del interés superior de la niñez, de la búsqueda en vida, de los diferentes tipos de búsqueda que se pueden realizar. ¿Qué le corresponde a cada autoridad realizar? ¿Hasta qué punto puede actuar cada una de las fundas? Porque luego teníamos el tema que muchas autoridades o muchas personas incluso eh, confundían, incluso las propias familias, confunden entre las acciones o las actividades que le corresponden hacer a las comisiones de búsqueda y le corresponde hacer a los ministerios públicos, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que sentar las bases, y va mi primera pregunta de mí para ustedes. Es si saben a qué se dedica el Ministerio Público en específico. Digo, para empezar, porque es importante saber qué idea tienen de qué hace el Ministerio Público, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Representa a alguien? ¿Qué hace el Ministerio Público? No veo a todos. Bueno, no lo, a ver, aquí es que no, aquí no tengo abierto todos. Ah, Laura, Laura Aguilar. Laura, ¿usted sabe a qué se dedica el Ministerio Público? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, en específico. Mm, Pues ligando mando afónica. Ay, caray, ok. En otro momento, si gusta, Ok, muchas por gracias, el chat. Laura. Sí, ándale en el chat. Trinidad, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo como no soy de México ni nada, me gustaría saber qué es el Ministerio Público, porque siempre tengo Ok, lo nombran MP, y yo digo, pero ¿qué es? ¿Qué función cumple? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué es el fiscal? No, acá no existe esto en España. ok. Bueno, debe de haber bueno, yo supongo que debe de haber un similar al Ministerio Público de aquí en México, en España, porque luego los sistemas jurídicos son como que parecidos en todo el mundo, ¿no? Irma, ¿qué es el Ministerio Público? Perdón, sí.
Bueno, el Ministerio Público se encarga de llevar a cabo la investigación. Bueno, en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, es el encargado de llevar la investigación, es donde levantamos nuestra denuncia y es quien es el responsable del proceso, entre otras cosas más, ¿no? Bien, así es. Bueno, Trinidad, y para los que nos acompañan, pues el Ministerio Público es una institución jurídica que se encarga de la investigación de los hechos con apariencia de delito, ¿no? Y ese Ministerio Público, bueno, en este sistema de justicia penal que versa hoy en México, que es acusatorio, adversarial, y dicen que hasta oral todo, bueno, que tenemos un 90% de oralidad, pero pues, sigue habiendo algunas situaciones escritas, se encarga de investigar esos hechos con apariencia de delito. Cualquier persona que crea que ha sido vulnerada en sus derechos, en sus bienes jurídicos tutelados, es decir, en su vida, en su libertad, en su propiedad, puede acudir hasta esa institución. El Ministerio Público pertenece al área de Procuración de Justicia en México, son las fiscalías y las procuradurías. Hay una federal, hay una general, ¿no? Que es la federal, y hay una en cada uno de los estados de la República Mexicana. Entonces, ahí está digamos que es el representante social, ¿no? Así se le denomina de pronto, con la finalidad de investigar aquellos hechos con apariencia de delito. Y digo aquellos hechos con apariencia de delito porque bien es cierto que cualquier persona puede acudir al Ministerio Público y decir, oiga, yo vengo a denunciar porque fíjese que me pasó esto, esto y esto, ¿no? En el caso específico que nos ocupa, mire, vengo a denunciar que el día, por poner un ejemplo, el día de hoy, mi esposo salió de trabajar a trabajar muy temprano, debió de haber llegado a las 7 de la noche, no llegó, hablé a su trabajo para ver si se quedó porque no llevaba teléfono celular y me dijeron que no se había presentado a trabajar y que no había checado ni su horario de entrada ni su horario de salida. Entonces, él no suele hacer este tipo de situaciones, nunca se ausenta de esa manera. Si bien es cierto, no tenía teléfono celular para comunicarse, en cualquier situación me lo hubiese comunicado a partir de alguien, ¿no? Ya pregunté con sus amigos más cercanos, en casa de su familia, y nadie me sabe dar razón de él y no aparece junto con su vehículo. Iniciar la desaparición de mi familiar porque pues no se tienen noticias de lo de ella, ¿no? Entonces, en este primer sentido, el Ministerio Público, bueno, puede determinar, de acuerdo pues a la redacción de hechos, ¿no? A los hechos que se le están manifestando, que probablemente haya una comisión de un delito, que en este caso, pues, es desaparición de personas de manera general, pero pues, bueno, habría que iniciarlo con la investigación. Aquí en México, hace unos años, el Ministerio Público, en otro sistema de justicia penal que teníamos, pues el Ministerio Público lo que hacía era básicamente representar a la víctima. Hoy en día no, existen otras instituciones, como son las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que son las encargadas de representar a las víctimas y a darles asesoría jurídica y asesoría victimal de manera amplia. Sí, José Manuel, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, un poco. Y el abogado va a decir, no se preocupe, espérese 72 horas. El Ministerio Público va a decir, no se preocupe, espérese 72 horas. Seguramente se fue con su novia. Eso va a decir el Ministerio Público. Muy probable, y te voy a decir, este caso que les acabo de platicar pasó la semana pasada y pasó con el esposo de mi sobrina. No llegó a la casa, me habla mi sobrina, yo estaba en la noche en una reunión y me dice, oye, tía, pasó esto, Cristiano acostumbra a hacer esto y pues está desaparecido. Cuando me lo dice yo, y pues ya habla hasta el 911, porque pues en todas las áreas de seguridad, ¿no? La mañanera y en todas las mañaneras que ahora tienen todas los gobiernos, porque aquí también aquí en mi estado hay una mañanera todos los días de seguridad,
dicen que llamando al 911, me dice, sí, ya llamé, y me dicen que yo vaya a buscar al hospital y que yo vaya a la cárcel y que yo vaya no sé dónde y que pues que si en 72 horas no aparece, ellos van a iniciar una búsqueda. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo con mi cara de ¿cómo? ¿Cómo? Porque estando en la comisión de búsqueda, nosotros capacitamos a la gente del C5 y ellos saben que eso no es correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, me di a la tarea de hacer, pues ahora sí, a ejercer la única vertiente que me permite el Estado, estando trabajando en el Estado, que pues no puedo litigar, pero cuando se trata de mi familia sí, ¿verdad? Entonces tuve que mover. No me contestaron nunca en la comisión de búsqueda de mi estado. Contábamos hace un rato que, si ustedes recuerdan, les dije que no hace mucho estuvo la convocatoria. Propusimos a 2 personas con toda la amplia experiencia y bueno, quedó una ex líder de un partido político. Párenle de contar, ¿no? Entonces, nunca la pudimos localizar. Entonces me di a la tarea de mandar un WhatsApp a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Y qué creen? De verdad les voy a compartir el WhatsApp donde me dicen, ya puso usted su denuncia, en eso están, pues hasta que no esté su denuncia, nosotros no podemos iniciar ningún procedimiento. Y yo, ¿qué? Por poco me voy de espaldas. Y pues le contesté que eso no era correcto, que si me podía dar su nombre, porque la información que me estaba dando era incorrecta, y entonces me identifiqué y les dije que yo fui comisionada de búsqueda de mi estado y que la información que usted me estaba dando es incorrecta y que por favor no hiciera eso, que entonces voy a poner mi queja. Y pues bueno, hagan de cuenta que pasó unos 15 minutos y ya a través de ese mismo chat me contactaron vía telefónica una persona que se disculpó y me dijo que su compañero que estaba contestando los WhatsApp era una persona que acababa de ingresar a la Comisión de Búsqueda de Búsqueda Nacional, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y que apenas estaba aprendiendo. Entonces les dije que tuvieran mucho cuidado porque no era posible que en la Comisión Nacional de Búsqueda estuvieran dando una información completamente errónea. Bueno, esa es una situación que se presentó. El tema es que el Ministerio Público, bueno, la verdad es que subimos a redes, sí se hizo la denuncia en el Ministerio Público. Tuve que hacer algo que no acostumbro a hacer, pero pues como de alguna manera tengo los contactos ante las autoridades, pues tuve que hablarle a la vicefiscal, tuve que hablarle al y solamente así se pusieron a hacer su chamba. Y para no hacerles largo el cuento, el sobrino había sido detenido por la propia policía con una privación ilegal de la libertad para sacarle una mochada por una infracción de tránsito y lo tenían escondido, lo fueron a tirar a un basurero y ahorita ya iniciamos todos los procedimientos legales habidos y por haber. O sea, así de terrible. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Pues lo que estamos procurando, lo que procura la Procuración de Justicia es hacer las investigaciones pertinentes y no sería necesario más bien que las personas tuviéramos que movernos de esa manera y ahora sí haciendo funciones que era pues prácticamente lo que hicimos, hospitales, en cárceles, Cruz Roja, todo lo movimos de manera personalísima, ¿no? Ya cuando la fiscalía entró al quite, cuando ya se había puesto la denuncia, pues sí, la verdad sí fueron muy amables, pero no se crean que porque lo hacen con cualquier persona. Yo sentí que más fue por compromiso, porque hasta la vicefiscal me pusieron que estuviera al pendiente de todo el tema y ella fue la que de alguna manera agilizó los trámites y con la policía de investigación se pudo saber el paradero de este chico. Fabiola, adelante. Pues exactamente, tú tienes no solamente la experiencia previa, el conocimiento como abogada y los mecanismos, ¿no? O sea, cuando uno empieza a valorar todos estos criterios y vemos a una familia o a un familiar que está denunciando,
y le dicen esto, pues ¿qué va a hacer? Pues ir a denunciar, ¿no? O sea, que está en esta situación, va a hacer lo que le esté diciendo la propia autoridad. Y justo algo muy interesante, porque cuando estaba en la Comisión Nacional, cuando nos ponían, de repente había guardias, ¿no? Estábamos como responsables del teléfono, pero yo cuando entré como asesora, pues obviamente yo no era visitadora adjunta que realizaba investigaciones. Y cuando me tocó en determinado momento la guardia, le dije, ¿quién va a ser mi espejo que me ayude a dar una buena información? Dije, porque al final del día, quien da una buena información, o sea, yo estoy como responsable, yo sí puedo dar una orientación, pero cosas muy precisas ya de práctica que los visitadores adjuntos que sí están en quejas saben, eso yo creo que va a ser como muy importante que si llega a pasar, que alguien me esté escuchando, ¿no? Porque no quiero dar una mala información. Y aquí es el caso, ¿no? O sea, claramente hay muchas personas que se van incorporando o que van sumando o que les van concediendo favores, porque sabemos que lamentablemente, y más en esta administración, se ha visto con total descaro, o sea, siempre ha pasado, pero ahora con total descaro, y personas que están dando una atención directa a víctimas, a usuarios, deben de tener todos estos conocimientos. Justamente hace perdón, unos días que estaba con Irma, es el contexto de que los propios jueces desconocen lo que es esta declaración especial de ausencia. Y eso ya es muy grave, porque al final del día deben trabajar con todo lo que esté o que de alguna u otra manera les llegue a su despacho, ¿no? O sea, quizá no sea tan frecuente, por ejemplo, en el tema del ámbito laboral, que no estén tan familiarizados, pero si les llega, ponte a estudiar, ¿no? O sea, al final, eso es lo que te toca, no derivarle la responsabilidad al usuario, decir, no, eso no aplica, ¿no? Y tienes que gestionar otro trabajo, otro proceso, porque ese es el que sí conozco, y desde este que sí conozco te resuelvo y dices, oye, pero no es así. Por algo ya me aventé, en el caso de Irma, 2 años en la declaración especial de ausencia, ¿no? Sí, de hecho, yo he comparecido en los últimos 2 meses en 2 audiencias, sobre análisis de contexto que realizamos estando en la comisión de búsqueda, y bueno, por una parte las familias diciéndonos que gracias a ese análisis de contexto, en uno de los casos se pudo localizar a su familiar y en el otro, por lo menos se pudo detener a las personas que lo desaparecieron, ¿verdad? Y pues bueno, tuve que comparecer y el Ministerio Público fue muy específico en decirme, doctora, necesito que usted le explique a la jueza qué es el análisis de contexto, el plan de búsqueda, que usted le explique por qué usted sugirió actos de investigación y no los ordenó. Entonces, bueno, ya tuve que explicarle, ¿no? Que es cada una de esas cosas, que yo no podía solicitar o exigir actos de investigación porque no soy el ministerio, no era la Ministerio Público especializada y dentro de las funciones de las comisiones de búsqueda no está la investigación del delito, eso le corresponde a las fiscalías, ¿no? Bueno, afortunadamente me dijeron, va a tardar como 5 minutos, pero la verdad yo sentí que la jueza se interesó, ¿me entienden? Entonces, como me empezó a preguntar muchas cosas, muchos detalles, yo dije, oye, es la oportunidad como para enseñarle lo que no sabe, porque además está interesada. Fuera otra, me hubiese dicho, pues sí, está bien, ¿no? Ya, ratifíquelo y ya. Pero sí empezó a hacer preguntas muy específicas Claro. y me tardé hora y media. Y de ahí la importancia de Media, los amicus curiae, porque finalmente los amicus curiae le dan esa claridad de algo que, o sea, los jueces no son todólogos, pero así los es. jueces se pueden acercar con esos amicus curiae que les dicen, esto es de lo que trata esta situación y tú deberías de resolver en función de esto que te estamos explicando, ¿no? O sea, no son biólogos, no son sociólogos, no son antropólogos, no son, bueno, sí son abogados, pero no son en un contexto específico el conocimiento que les da más allá del reconocimiento de la norma, ¿no? Entonces, esa es la labor de un amicus curiae. Sí.
Bueno, el caso, bueno, Trinidad era para aclarar que el Ministerio Público que en México se encarga de la investigación de los delitos. En el caso específico de la desaparición de personas, es donde las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, acudimos para denunciar la desaparición de nuestra familiar. Digo, de nuestro familiar, porque yo me interesé en el tema, porque yo tengo, bueno, este sería mi segundo, ya cuando me enteré que Cristian había desaparecido, dije, es mi segundo familiar desaparecido. El primero fue mi primo William, que nunca apareció. Y dije, pues este es el segundo, pero ahorita sí estoy en la posibilidad, porque William desapareció en el 2005, ahorita sí estoy en la posibilidad, a lo mejor ya no en el cargo, pero sí con el conocimiento cierto de poder hacer las acciones para que haya un buen resultado. Afortunadamente, y gracias a la pronta acción, de algunas autoridades que sí se movieron, ¿no? Y también de que supimos qué hacer y a dónde acudir, fue de que se pudo localizar. Adelante, Laura. A ver si puedo hablar. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Por ejemplo, ahorita que comenta eso, de que deberían ellos investigar, suele pasar mucho que ahorita ellos no quieren investigar, quieren que la familia investigue. Pues, sí Entonces, dijeron, ustedes pónganse a buscar dónde y qué datos tienen, o sea, sí los datos son importantes, pero en tanto los datos básicos que se piden, tú puedes hacer un rastreo remoto, puedes hacer una búsqueda inmediata. Las autoridades ya deben de saber qué es lo primero que deben de hacer, las acciones de búsqueda inmediata, sin necesidad incluso de que haya una denuncia. Tan así, por ejemplo, el tema del protocolo Alerta Amber y protocolo ALBA, que no son excluyentes del protocolo homologado de búsqueda, sino que son coadyuvantes, ¿no? Son complementarios. Es más, el protocolo ALBA dice que no es necesario que haya ninguna denuncia, basta con tu llamada al 911, pero si vas a llamar al 911 y te van a decir lo que le dijeron a mi sobrina, que ella se ponga a buscar, que ella haga la investigación y que espere 72 horas y si no regresa Cristian, pues entonces empiezan, ellos activan la búsqueda, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Ese es el tipo de situaciones que es lo que necesitamos nosotros conocer, cuál es el proceso. Entonces, la primera autoridad, de acuerdo a los protocolos, es llamar al 911, porque además se homologó ese número, porque en cada, por ejemplo, aquí en México, en cada estado de la República, había un número diferente, incluso en Ciudad de México estaba Locatel, ¿no? 658-1111, esa me lo aprendí, aunque yo no vivía allá, pero este era un número específico para la búsqueda de una persona desaparecida y en cada estado de la República había uno, luego hubo el 066, ¿no? Ahorita ya se homologó todos 911, pero si aún así las personas que atienden no tienen la empatía ni el conocimiento sobre los temas, lo que decía Fabiola, pues difícilmente nos van a poder dar una buena asesoría, ¿no? Entonces, se supone que esas contratan para eso y las personas que se contratan para dar ese servicio es porque ya se les capacitó para dar ese servicio, ¿no? Y que además son personas confiables, que ya pasaron un filtro, etcétera, etcétera. Y se los digo yo que también fui directora del C3, Control y Confianza, y todos ellos se supone que ya tienen el conocimiento para ello. Entonces, yo no sé si es flojera, es falta de atención, de verdad desconocimiento, pero bueno, aquí lo importante es que nosotros sepamos que el primer paso es 911. Si 911 sentimos que no nos da la respuesta correcta o que sentimos que no, nuestro siguiente paso es directo a fiscalía, ¿no? Existen las comisiones de búsqueda, pero las comisiones de búsqueda no mucha gente las conoce y de pronto surgen como comisiones de búsqueda como la de Quintana Roo, que en su momento, ok, sí participas y yo llego y bueno, ¿y qué hago? Pues estamos en pandemia y no hay presupuesto y no hay personal y no hay equipo, entonces un año moviendo de mi vehículo con mis recursos, no hay oficinas, solicitando los recursos a la federación y que la federación me diga, ¿qué cree? Usted llegó en 2020 y ya no es una comisión nueva, ya no le toca presupuesto. Oigan, pero pues sí, sí, es que se creó en octubre del 2019 y usted llegó en 2020, sí, pero pues no había nada. No, pues es que hay un transitorio en su decreto de creación que dice que el gobernador podrá nombrar una persona representante para que haga sus trámites y no nombró a nadie.
Dije, caray, pero el podrá no es el mismo que deberá, y en derecho el podrá es potestativo, es si quiero y si me da la gana y si tengo las posibilidades. Entonces, como no quiso, no le dio la gana, no le quiso las posibilidades, pues sí me toca, ¿no? Y pues me dio un round con ellos y pues bueno, sí me dieron el presupuesto, ¿no? Hasta me dijeron que yo haga cachitos mi oficio que les mandé, que porque les pareció agresivo y que me daban mi presupuesto. También les dije, hice cachitos mi oficio y me dieron mis 15 millones de pesos y con eso pues, pudimos empezar a andar. Pero bueno, aquí el tema es, decía yo, la empatía, la ganas de ayudar, y yo decía, ¿cómo no me van a dar presupuesto por una situación de ese tipo? Pues si ustedes saben que no hay dinero para operar, entonces, ¿cómo la federación nos va a ayudar con ese tema, ¿no? Aquí el tema es que necesitamos conocer el contexto. Yo creo que en algunas otras sesiones que no he tenido la oportunidad de estar, porque además luego en estos horarios a mí me toca clases en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, pero yo supongo que han hablado de los temas. Bueno, aquí tenemos a algunas personas no muy gratas para nosotros, pero al fin y al cabo son parte de la historia de México, buena o mala. O sea, ahí tenemos a don Gustavo Díaz Ordaz, tenemos a Luis Echeverría, ¿no? Tenemos a Lucio Cabañas, tenemos el tema de las manifestaciones que hubieron por parte de estudiantes, por parte de grupos también paramilitares, de autodefensas, de personas de la sociedad civil que de alguna manera protestaban en contra de este tipo de gobiernos autoritarios y que imponían a través de la fuerza sus ideas, ¿no? Y que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero que de alguna manera empezaron a darse una serie de eventos en los cuales si no mataban a la gente, la desaparecían, ¿no? En el código QR que aparece ahí, pueden ustedes checar, es un video que se encuentra en YouTube que nos habla acerca del periodo que se conoce como la Guerra Sucia, ¿no? Que ahorita creo que le van a cambiar el nombre o ya le cambiaron el nombre y le van a poner de otra manera porque se escucha feo, o porque no debe ser así, pero bueno, independientemente de eso, pues en esta época se habla que solamente a principios de los años 70 o durante los años 70 hubieron un promedio de 1.200 personas desaparecidas, y esas 1.200 personas desaparecidas desaparecieron hasta sus registros, porque si uno se pone a buscar cuáles eran esas personas, la verdad es que no se tiene un dato cierto, es cifra negra, no es algo que se comentaba de boca en boca. En el tema, por ejemplo, de 1968, se habla de no solamente la detención de personas, algunos se los llevaron a Lecumberri, otras personas los mataron y otras personas, pues quién sabe dónde acabaron, ¿no? Porque de alguna manera, pues era una práctica común hecha por el Estado, pues estamos hablando del tema de desaparición forzada, ¿no? Sí, José. Sí, perdóname, doctora. Fíjate que una de las únicas cifras de esa época institucionalmente avalada es el de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que salió en 2015 y son 683. Nada, es la 680. única cifra validada oficialmente por una instancia de esa época. No, no hay más, ¿no? O por lo menos los registros que pudiera llegar a tener el ejército a partir de todo el movimiento del movimiento de médicos, del movimiento de 68, del 71, no han entregado los documentos ni al Archivo General de la Nación. Yo no sé si los destruyeron o los tienen en sus archivos secretos, ¿no? Pero bueno, esa es la única cifra que hay, que son 683 desaparecidos por la Comisión de la Verdad de Guerrero. De Guerrero, bueno, y fue precisamente en Guerrero cuando se empiezan a gestar esos grupos, ¿no? Digamos, de manifestantes. La mayoría de los manifestantes eran profesores, ¿no? Eran docentes, que eso es bueno, porque bueno, es la revolución del pensamiento, ¿no? El tema es, por ejemplo, en este video de YouTube, pues habla de una de las cifras que, pues pueden ser cifras negras, porque no se tiene un registro, y muchas de las veces, ustedes lo saben, el tema de transparencia y acceso a la información, que a mí me parecía fabuloso aún con sus restricciones, porque también no se crean que daban toda la información, pues hoy en día pues ya lo desaparecieron, ¿verdad? Entonces también desaparecieron el acceso a la información, y muchos de esos datos, como ocurría anteriormente también, todos si se van como temas de seguridad se quedan encriptados y son reservados, ¿no? Incluso
pues no te dan esa información aunque la solicites, ¿no? O como bien decía José, puede ser que los archivos se hayan destruido. El tema es que durante esta época, pues fue una época negra, si así lo podríamos decir, ¿no? Yo diría guerra sucia, guerra negra, donde hubieron muchos muertos, donde hubieron muchos desaparecidos y que lo justificaban por el interés del Estado. Sí, Fabiola. Y nada más como para puntualizar, ahora justo las reformas que han hecho en materia de seguridad nacional, pues van a ser mucho más complejo esto, porque prácticamente cualquier cosa que les haga sentido de mandarlo a una etiqueta de seguridad nacional, lo van a hacer, que es para proteger esta parte de por ejemplo, de el Tren Maya y todo lo demás, pero cualquier cosa puede entrar en ese cajón. Si de por sí con Calderón ya había entrado, ahora pues ya tiene pase directo, ¿no? Y justo iba yo a mencionar lo del Tren Maya, ¿no? Si tú preguntas cuánto se gastaron, qué pagaron, qué hicieron, ¿ah? No, todo es seguridad nacional. Y por eso, bueno, yo he viajado en el Tren Maya, de hecho, de verdad, yo las últimas veces que he venido aquí, es más, ahorita llegué en Tren Maya aquí a Playa del Carmen. La carretera es muy larga, es más rápido, es más ágil, quizá, pero hay militar, hay Guardia Nacional hasta dentro del tren, o sea, con eso les digo todo, ¿no? Por una parte dices, bueno, wow, seguridad, porque en cada estación pero quizás es la forma de justificar el por qué, ¿no? Porque está en ámbito de seguridad nacional, no, pues tengo militares ahí y tengo la Guardia Nacional, ¿no? Pudiera ser. Bueno, el tema es que realmente estuve buscando acerca de alguna ficha de desaparición, pues no se estilaban las fichas de desapariciones. Generalmente era de boca en boca, ¿no? Que se fuera relacionando, se fuera buscando a las personas y que pues no había como que la facilidad dada a las familias y no había pues ninguna institución que le diera seguimiento, ¿no? Tan así que muchas de las personas desaparecidas fueron desaparecidas por el propio Estado, ¿no? Sobre todo el ejército, que era así como el brazo ejecutor del gobierno, o muchas veces sigue siendo el brazo ejecutor del gobierno, cuando no tienen, digamos, la capacidad de resolver las cuestiones legales, jurídicas o de inseguridad. Eh, Aquí en Quintana Roo con unos estudiantes tenemos un observatorio estudiantil sobre el tema, lo disfrazamos de seguridad humana. Digo, no lo disfrazamos porque no es importante, sino que le damos un seguimiento puntual a las desapariciones en mi estado. Pero como no podíamos ponerlo tan así, porque de verdad entra en una tipo Gestapo viendo quién anda verificando esos datos, pues lo pusimos como de seguridad humana. Entonces hablamos de medio ambiente, hablamos de la paz y entre eso también el tema de desapariciones, ¿no? Entonces, pues vimos, como les comento, que muchas de las veces las desapariciones han sido forzadas, ¿no? También trabajando en otras instituciones, digo, ya estoy 8 años de no estar ahí, pero al evaluar policías, de pronto era, pues es que tenemos al cártel de los colores anaranjados y el cártel de los colores azules. Pues lo que hace, ¿cuál es su forma que los combate? Pues mato a unos, les pongo la cartulina que diga los rojos, le dimos en la torre a los azules. Y entonces, pues como le dimos en torre a los azules, entre ellos se van a matar, entonces nos evitamos y en que se maten entre ellos, ¿no? O les desaparecemos a uno y entonces lo empiezan a buscar los otros y entonces mandan a matar a los otros y entre ellos se van a acabar. Como que si fuera algo muy normal y lo peor es que de pronto nos han vendido los estandartes, bueno, no a nosotros, ¿verdad? Pero pues sí al gobierno, los estandartes de personas que no han funcionado en otros estados. Digo, no voy a decir nombres porque el ENCA conoce uno que dos procuradores o fiscales que hemos tenido aquí en Quintana Roo que no han salido muy bien parados en otros lugares. Pero también ahorita tenemos también otros que no han funcionado en otros estados de la República y que googleando veo que tienen antecedentes de desapariciones forzadas en Chiapas, tienen antecedentes de desapariciones forzadas en Puebla y los tenemos aquí y entonces incrementa el número de desaparecidos en mi estado. Y dije, ah, caray,
Yo creo que hay una relación, digo, sin ser así como que muy experto en inteligencia contra inteligencia, pues hay mucha relación entre el incremento de desapariciones en mi estado, derivado de que esta persona en otros estados donde ha estado hacía lo mismo. De hecho, en un estado el mismo gobernador pues lo despidió, ¿no? Prácticamente por esas malas prácticas. José Manuel, adelante. Sí, bueno, pero además también tenemos líderes en el Congreso que es, por ahí hay unos hermanos, ¿no? Uno que estaba en España, que son señalados por ser responsables de permitir que los Zetas entraran y salieran de la cárcel de Piedras Negras y disolvieran a todas las personas que desaparecían en Coahuila al interior de la cárcel de Piedras Negras, ¿no? Si revisan la historia reciente del estado de Coahuila, podrán identificar a quién me refiero, ¿no? O sea, gente que está en posiciones de poder de primerísima toma de decisiones y hoy son de los líderes de la oposición. O sea, también por eso tenemos una oposición desmantelada que no tiene ningún tipo de autoridad moral de nada, ¿no? Decíamos, un tema súper complicado, ¿no? Y les decía yo, tratando de encontrar las fichas de desaparición, pues las fichas no existían. Incluso cuando yo llegué a la comisión de búsqueda, la ficha solo era una, ¿no? Una muy general y con los datos, muy generales, con decirles que decía señas particulares. Cuando sonríe, le salen dos hoyuelos aquí en las mejillas, ¿no? Color de cabello oscuro, en color de ojos oscuros, en estatura sin datos. Entonces, ¿cómo vas a localizar a la persona si no tienes ningún dato, no? En fecha de desaparición no se sabe. O sea, por lo menos los datos básicos no estaban. Entonces, cuando no se pudo encontrar, la que encontré en redes fue esta de Eureka, ¿no? Eureka es la asociación de doña señora, ¿no? Perdón, ya falleció, la mamá de la actual presidenta de la comisión de búsqueda de personas, que también, bueno, su hijo también, pues, desapareció, ¿no? Bueno, que también ahí hay un contexto muy específico en la desaparición del hijo, que pues de alguna manera, pues bueno, en su caso, si hubo probablemente la comisión de algún delito, ¿no? Se presumió, pues lo ideal hubiese sido que le hubiesen iniciado un procedimiento, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, nadie, sea la persona que sea, nadie merece desaparecer por la situación que haya sido, o sea, hay que seguir los procedimientos y con base en ello nos encontramos digamos, primera ficha, quizá, de búsqueda de una persona desaparecida, de el señor Epifanio Avilés Rojas, precisamente también desaparecido en Guerrero, ¿no? Entonces me puse a investigar, bueno, quién era Epifanio, ¿no? Para saber, bueno, pues por qué lo desaparecieron, o sea, y quién lo desapareció, ¿no? Entonces aquí dice, exijo al gobierno mexicano su libertad como el castigo a los responsables de un crimen de lesa humanidad. Entonces esa es la primera ficha que encontré, traté de buscar los antecedentes, por eso te decía que en algunos videos de algunas asociaciones civiles que hablan de 1200, ahorita me dices que eran, ¿qué? 583, 683, en personas que estaban, que hay una cifra por allá. 683 documentó la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y el Ujú. informe lo publicaron en 2015. 2015, voy a encontrar, no lo pude encontrar, pero me encontré con Epifanio Avilés Rojas y Epifanio Avilés Rojas, no era profesor, de hecho Epifanio terminó apenas la primaria, era campesino, vivía en Guerrero. Sin embargo, tenía un cuñado, el hermano de su esposa, que él era un profesor y que formaba parte de algunas asociaciones, bueno, de una asociación paramilitar, ¿no? Y que de alguna manera pues estuvieron interactuando solicitando pues que se dieran mejores condiciones al campo, al cultivo, a los maestros y diferentes cosas que de pronto a los gobiernos no les gusta que les señalen, ¿no? Entonces, pues lo empezaron a ver como una persona contraria al régimen de ese entonces
Y bueno, algunas de las situaciones que tenían estos grupos paramilitares era el financiamiento, ¿no? Si no tenían financiamiento de fuera, como pasaba en algunas otras, digamos, grupos paramilitares o guerrillas en México, pues entonces veían las formas, legales y no legales, ¿eh? Yo bueno, estoy aquí en Playa, el día de mañana viajo a Michoacán, voy a un congreso de ciencias jurídicas en Michoacán, y justo hace unos años que también me hicieron el favor de invitarme a la Universidad Michoacana, nos fuimos a Pátzcuaro. Entonces entre Pátzcuaro y Morelia hay una escuela normal que está así como en un acantilado. Entonces habían unos chicos en la carretera con una soga, con una cuerda. Entonces iban pasando y me dijeron, es que mantén tu ventanilla del vehículo cerrado, les vamos a dar un dinero. Y yo, ¿un dinero para qué? Entonces se veía, en la carretera estaba en alto y así para abajo se veía la normal, ¿no? Y me dice, es que, ¿ves esos vehículos que están ahí? Si son los secuestrados por los estudiantes normalistas a los que no les dan dinero. O sea, allí habían camiones, autobuses, y yo, ¿por qué hacen eso? Dios, yo ahí en la, ¿no? Pues aquí no se acostumbra o no se acostumbra a ese tipo de situación. Me dice, pues es que es para financiar sus actividades, ¿no? Y no solamente ese tipo de actividades, también son grupos que, por ejemplo, financian a los estudiantes que no ingresan a la Universidad Michoacana. Hay una asociación de estudiantes rechazados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que han tomado edificios históricos y allá duermen y los tienen como hostales, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, algunas veces, pues las cuestiones que realizan para el financiamiento, pues digamos que pueden ser constitutivas de delitos, algunos no tan legales, ¿no? Como en este caso. Y en el caso de Epifanio, pues encontré un pequeño video que espero que se pueda escuchar. Ustedes me dicen si se escucha o no, pero espero que sí. Y ahí va. ¿Se escucha? No, solo se ve. Solo se ve Tendrías que volver a compartir y ponerle ahí compartir sonido de la computadora, doctora, por favor. compartir y compartir sonido. Dejar de compartir y volver a compartir. Ahí tiene una palomita de compartir sonido de la computadora. Ok. A ver. Ok, dejo de compartir. Se escucha. Ya se escucha. El 19 de mayo de 1969 fue detenido y desaparecido Epifanio Avilés Rojas, militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Coyuca de Catalán, Guerrero. Epifanio logró escapar a la persecución policial en la Ciudad de México, después del asalto fallido a una camioneta de valores el 19 de abril del mismo año. Este asalto fue llevado a cabo por un comando urbano de la ACNR. Algunos miembros fueron detenidos y sometidos a tortura. La información obtenida permitió al Estado ubicar las redes de apoyo en Coyuca y llevar a cabo la detención. Epifanio fue entregado el 20 del mes al general Miguel Bracamontes, jefe de la zona militar en Chilpancingo, Guerrero, quien a bordo de una camioneta lo trasladó a la Ciudad de México, desconociendo hasta el momento su paradero. Su desaparición se considera la primera de la contrainsurgencia. Pues bueno, esa es la historia de Epifanio. Como ustedes verán, bueno, para asaltar una camioneta de valores, no sale el evento, detienen a algunas personas, las torturan, dan con él. Hasta ahí hay una
orden de aprehensión, porque ahí está el documento, se lo entregan al general, porque además él estaba escondido en la Sierra de Guerrero, ahí ingresa el ejército en coadyuvancia con la policía, se lo llevan en avioneta y desde ahí no se ha vuelto a saber nada de Epifanio, ¿no? ¿Qué pasó entre esa época, que estamos hablando de 1969, porque además de Epifanio se une a esa asociación después del 2 de octubre de 1968, ¿verdad? Y pues hubieron diferentes pues formas de manifestaciones. Ahí tenemos a la madre de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En que funda Eureka y que pues también protestaba por la desaparición de su hijo. Y el boom, digamos, por ponerle algún adjetivo, pues, es el 26 de septiembre de 2014 cuando se da la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones ya se hace todavía más visible. Eso no quiere decir que no haya sido visible, sino simple y sencillamente a lo mejor el régimen gubernamental, el régimen militar, o lo mantenían muy estructurado, muy escondido, o muy, ¿cómo digamos? Mm, hasta controlado, pudiéramos decir de alguna manera. No quiere decir que no se haya dado, porque yo recuerdo que en el año 2000, 2006, en la época de Fox, de Calderón, se hablaba de los desaparecidos. Sin embargo, no habían instituciones que se encargaran de ello en específico, ¿no? Después del 26 de septiembre de 2014, cuando ya se arrecian las manifestaciones de las familias y que ya empieza a haber una mayor presión hacia el gobierno, ¿no? Hacia los gobiernos más bien, es cuando y a través de instituciones internacionales, otras asociaciones que de manera internacional empiezan a presionar, es cuando el gobierno mexicano se le da la tarea de estudiar, bueno, entre comillas, ¿verdad? De estudiar o de que se hagan las propuestas o de aceptar las propuestas para la creación de instancias específicas para la búsqueda de personas desaparecidas. Y es entonces cuando pues se visualiza esta crisis de desaparición e impunidad en México con la desaparición de personas, y entonces se aprueba esta ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda, como una especie de, digamos, de elemento con la finalidad de respetar estos derechos humanos, con el afán de buscar a estas personas desaparecidas, que sirviera como una herramienta, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017. Pero entró en vigor hasta el 16 de enero del 2018. Fueron 2 meses de vacatio legis, es decir, 2 meses. Se supone que las vacatio legis que generalmente se da como para que los abogados y todo el sistema se ponga ad hoc, ¿no? Que todos se capaciten, se especialicen, pero en 2 meses muy difícilmente pudo haber sucedido. Aquí en Quintana Roo la experiencia es que el tema de desaparición de personas lo veía una fiscalía que se llamaba de diversos, o sea, lo que caiga, ¿no? Así como el comodín, ahí entraban todos los desaparecidos. Y cuando llegamos a la comisión de búsqueda se empezaba a rescatar, porque algunos temas, por ejemplo, de mujeres, lo veía la fiscalía de sexuales, ¿no? Entonces se decía, bueno, ¿y por qué la fiscalía de sexuales ve la desaparición de mujeres? No todas las desapariciones de mujeres tienen que ver con asuntos de índole sexual, ¿no? Digo, hasta es estereotipado, ¿no? ¿Por qué? Me decía, yo recuerdo cuando llegué, me decía la fiscal, es que la mayoría se va con los perrones, es un estereotipo, ¿no? No todas las mujeres que desaparecen, se van con el novio, ni todos los hombres que desaparecen se van con la novia, ¿no? Independientemente que así sea, o que haya indicios de que así aparente ser, o sea, acuérdense que estamos hablando de un hecho con apariencia de delito, y además en que estuvimos trabajando el protocolo homologado de búsqueda, pues llegamos a proponer, y está en el protocolo, que toda búsqueda de mujeres se inicia como desaparecidos. ¿Por qué? Porque la ley marcaba ahí el tema de las personas no localizadas, ¿verdad?
De hecho, se supone que ahorita hicieron un análisis y que hubieron unas reformas al protocolo homologado de búsqueda, donde se pretende que se quite el tema de personas no localizadas y todos queden como personas desaparecidas. Sí, siempre sí, también la ley general cambia, ¿no? Porque pues si en la ley general sigue apareciendo, pues en el protocolo pues no lo podemos desaparecer. Pero el caso es que en el protocolo sí se especifica que en el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres, defensores, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desde el primer momento de su desaparición son considerados como personas desaparecidas, independientemente si hay o no indicios de la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque luego la ley general sí hace esa diferenciación y es que de lo que se agarran para decir, oiga, pues aparentemente se fue con el novio o con la novia, entonces no hay ningún delito que perseguir, pues no sabemos si quien la contactó o los contactó a través de redes sociales, ¿no? O los contactaron, específicamente es el novio o la novia, o es una persona que se dedica a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y entonces va a terminar, no sé, en un congal ahí, en un burdel en Tijuana, o si bien le va, o en el otro lado del mundo, ¿no? Eso tampoco no lo podemos saber. El caso es que también otras legislaciones que se relacionan con el tema de desaparición de personas, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente tenemos la legislación supranacional, tratados y convenios internacionales que de acuerdo al principio de convencionalidad deben estar ajustados todas las leyes, incluso la propia constitución de estos tratados y convenios internacionales que existen en materia de desaparición de personas, la ley general que hemos comentado en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda, el protocolo homologado de búsqueda, el protocolo específico que les comentaba para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, que se concatena con el tema del protocolo Alerta Amber, el protocolo nacional de actuación del primer respondiente, que eso aplica a las policías y a algunas autoridades, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, que es importante conocerla, el Protocolo Nacional de Actuación del Policía con Capacidades para Procesar, el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense y que va concatenando con algunos mecanismos que se establecen en la Ley General y en el Protocolo Homologado de Búsqueda y que en un momento vamos a platicar. El tema específico de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, pues en la legislación penal se habla de que cuando se encuentran en las búsquedas en que se realizan, ya sea cualquier tipo cualquiera de los 5 tipos de búsqueda, se localiza algún indicio, pues se debe de resguardar tal como le indica esa Guía Nacional de Cadena de Custodia y concatenado con el Protocolo Nacional de Actuación del Policía con Capacidades para Procesar, es decir, no cualquier persona que encuentre un indicio lo puede agarrar y meterlo en una bolsa y cerrarlo y firmarlo. Tiene que ser una persona que cuente con esas capacidades para procesar, que se los da una certificación que extiende el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la Guía Nacional de Cadena de Custodia, pues nos da los pasos que hay que seguir para cuando se encuentra algún indicio, porque hay que resguardarlo, hay que embalarlo, es decir, hay que protegerlo, hay que meterlo en una bolsa específica, se tiene que firmar, se tiene que sellar y tiene que seguir una serie de pasos hasta un resguardo para que posteriormente se haga su procesamiento ante los laboratorios respectivos, que en este caso serían los de las fiscalías, y en su momento pueda volverse una evidencia y quizá más adelante en un juicio, pues ya sea un dato de prueba fehaciente para comprobar la comisión de un delito o para incluso cuando se encuentran restos humanos, ¿no? Poder determinar la identificación forense y va concatenado con el último, el protocolo. Se supone que desde el año 2018, cuando surge el protocolo, perdón, cuando surge la ley y en el 2020 el protocolo homologado de búsqueda, ya no deben de existir las fosas comunes. Digo, ya no deben, no es que no pueden, acuérdense entre el deber y el poder, ¿no? Una cosa es lo que debe de ser y que dice la ley y otra que lo sigan haciendo. Bueno, en el año 2020 y 2021
sí las comisiones de búsqueda, tuvimos reuniones nacionales en los cuales se acordó el tema del mecanismo extraordinario de identificación forense. Y uno de los temas se abordó y nos comprometimos las comisiones en ese entonces fue la localización de las fosas comunes en cada uno de los estados de la República. Aquí en mi estado yo me aboqué a hacer reuniones con todos los presidentes municipales. Bueno, aquí no son muchos, digo todos, somos 11, pero hay algunos estados de la República, no sé, Oaxaca, que tiene, ¿qué? 500 y tantos municipios, ¿no? Aquí en mis vecinos campechanos creo que son 13 y los yucatecos tienen 106 municipios. Entonces nos abocamos porque son los municipios que de acuerdo a la Constitución se encargan de los cementerios. Entonces estoy hablando de las fosas comunes, o sea, las legales, ¿no? Las que estaban registradas en los cementerios. Entonces primero fue reunirnos con presidentes municipales y con los directivos que veían el tema de cementerios. Dos, determinar cuántas fosas comunes existían en los cementerios, ¿no? Y luego, ¿cuántos cuerpos se encontraban en cada una de esas fosas comunes? Y si habían sido identificados forensemente. Y me decían, oye, ¿qué es la identificación forense? Entonces, pues la identificación forense, yo no sé quién es la persona o de quién pertenecen los restos humanos que encontramos, pero sí tiene ciertas características y además de las características fisonómicas que podamos identificar, de estatura, cabello, ojos, pues bueno, si ya encontramos, por ejemplo, un esqueleto, pues ya no va a contar con esas características, ¿no? Entonces, ya va a corresponder a otras áreas periciales o otras áreas de las ciencias forenses, como la arqueología, la antropología forense, como la medicina legal, toxicología o lo que sea necesario utilizar para poder hacer esa identificación forense, ¿no? Y hoy en día existen muchas, incluso hay algunos amigos conocidos. El año pasado nos invitaron a la Escuela Nacional de Antropología, la ENA, y acudí con un amigo que es el doctor Alejandro Hernández Cárdenas. Él trabaja en Chihuahua. En Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, él trabaja y trabaja también para la Fiscalía. Y él inventó un método que le llama el jacuzzi, ¿no? Y el jacuzzi es el tema de la rehidratación cadavérica. Y él lo ha estado utilizando Chihuahua para la identificación forense. Meten los restos humanos, el cuerpo que localicen, si está momificado, lo meten en el jacuzzi, es una solución que él tiene patentada, y entonces se rehidrata el cadáver, ¿no? Y para poder tomar huellas dactilares, y salen los tatuajes, y salen las cicatrices, y salen los lunares con la rehidratación cadavérica. Digo, es importante saberlo. Y yo había visto, antes de conocer a Alejandro, que por cierto hubo un diplomado que nos dieron sobre ciencias forenses, y él fue uno de nuestros maestros cuando estaba en la comisión de búsqueda aquí en Quintana Roo, que yo había visto ese tema en una serie de CSI, porque hay un capítulo de CSI que habla sobre la rehidratación cadavérica, y hasta que me enteré que había sido Alejandro, y pues lo contactamos y tomamos el curso con él porque era importante para nosotros conocerlo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, centrándonos al tema en jurídico, pues como ven ustedes, hay mucha legislación que se encuentra, cuando hablo concatenada, es decir, enlazada una con otra. Es decir, hay mucha legislación en México que nos puede servir no solamente para, bueno, nos puede servir en general para la búsqueda de personas desaparecidas, pero también nos puede servir para las investigaciones, nos puede servir para la identificación forense, y que muchas veces no se conoce. Incluso el propio Sistema Nacional de Búsqueda es bastante bondadoso, y se los digo porque lo estudiamos a fondo y porque hicimos propuestas legislativas. Yo en mi estado desde el 2002 hice la propuesta legislativa, y ¿qué creen? Hasta la fecha de hoy no hay ley. No hay ley estatal porque pues no creo que les interese. De hecho, la metí directo como propuesta ciudadana, y ahí duerme el sueño de los justos, ¿no? Aquí el tema es que existen las legislaciones. Es cierto, pudiera decir alguien, pues es que no son perfectas, ¿no? Pero son perfectibles, ¿no? Y conforme se va avanzando, de hecho, en el protocolo homologado de búsqueda, hay un párrafo que pusimos que ese protocolo es perfectible. ¿Por qué? Porque en cada uno de los estados de la República, incluso las búsquedas se hacen de manera diferenciada. Y diferenciada me refiero a que no todos tenemos las mismas condiciones para buscar.
Aquí en la península de Yucatán, sobre todo Quintana Roo y Yucatán en específico, Campeche un poquito tiene, tenemos cenotes y grutas que se formaron a partir de la caída aquella del meteorito en Chicxulub, Puerto Yucatán, y que se hizo la explosión donde desaparecieron los dinosaurios, según las teorías, pues se formaron unos cuerpos de agua dulce que se conocen como cenotes, que son grutas y cuevas debajo de la tierra. Aquí en Quintana Roo en específico, lo que es la zona norte de Tulum hacia la punta que es Cancún, no hay hay mucha roca derivado precisamente de esta explosión que se expone y que calcificó la roca. Entonces, no hay como que hagas fosas clandestinas en el sentido que tengas que cavar. Muchos de los cuerpos y de las personas que logramos localizar se encontraron dentro de esas cuevas y cenotes, porque se les hacía más fácil tirarlos dentro. Les digo, es mucha piedra que hacer hacer una fosa, ¿no? Entonces, también la forma de búsqueda varía. En alguna reunión yo lo dije, aquí tenemos selva alta, o sea, hay árboles aquí de 30, 40 metros que, por ejemplo, un dron térmico a mí no me sirve, sobre todo porque tengo humedad, tengo el mar de la casa de ustedes aquí en Playa del Carmen, a 10 esquinas está el mar, entonces la humedad es bastante, la selva es muy densa, el tipo de animales y fauna que tenemos también es diferente, hay carroñeros, bueno, si alguien se llega a perder aquí en la selva, híjole, está complicado, localizar a una persona. Nosotros aquí usábamos hasta polainas vivoreras. Aquí tenemos como 6 clases de víboras que te pican y en 2 minutos ya estás muerto, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimientos es lo que hace las búsquedas diferenciadas, que es importante que se conozca, sobre todo cuando se hacen esas búsquedas, generalizadas o en campo, que de alguna manera yo decía, hay que incluirlos, porque cuando nosotros nos vayamos y que ya no estemos, quienes vengan atrás de nosotros a terminar de construir, y espero no destruir, pero pues a veces así ha pasado, pues tengan ese conocimiento previo y no se les haga difícil, ya allanamos el camino, ¿no? Entonces, yo creo que la legislación, como abogada, puedo decirles que las legislaciones en lugar de empantanarnos el camino, nos deben de allanar el camino. Y vemos que existen muchas, incluso aparte de estas que yo les estoy comentando, estoy más que segura que existen otras tantas, ¿no? Digo, son por mencionar, digamos, las más generales e importantes y de ellas se derivan protocolos y se derivan otra serie de legislaciones más específicas y que cada una de las autoridades que intervienen en el tema de búsqueda de personas deben de conocer para poder aplicarlas de manera correcta. Laura, adelante. Y, perdón, yo tengo un familiar desaparecido también. Mi esposo se encuentra desaparecido. Entonces yo les comentaba ahora en mi reunión de investigación porque mi denuncia se fue yo la tenía en lo federal y se declararon incompetentes, se fue al fuero común. Entonces ellos me dicen que se fue al fuero común porque, porque no se ha conseguido la evidencia de que el crimen organizado participó en los hechos. Entonces, mi caso está en el estado de Tamaulipas. Entonces yo les digo, ¿cómo es posible que ustedes digan que esto ha cometido por particulares cuando en el estado de Tamaulipas no operan particulares? O sea, antecedentes culturales, es el crimen organizado. O sea, ese es un primer elemento. El segundo elemento es, yo me encontraba en los hechos, en el lugar de los hechos, y en el lugar de los hechos llega un comando armado por mi esposo con más de 10 personas en 3 vehículos, y yo les estoy diciendo, ¿cómo es posible que si se reúnen 2 o 3 personas, yo les estoy diciendo que fueron 10 personas, y ustedes digan que no, que eso no basta para decir que fue el crimen organizado? Entonces, ahorita estoy en esa pelea a que se regrese a lo federal, porque en el estado no se hace absolutamente nada, está coludido el estado ahí. Entonces, hay mucha revictimización también ahí. Por ejemplo, yo así como se lo estoy comentando, se los digo a ellos.
y me dicen, entonces usted cree saber de las leyes, señora, ¿verdad? O sea, usted cree tener estos conceptos, digo, para contestarle bajo los mismos conceptos legales, si usted entiende de términos legales. O sea, esa es una revictimización porque yo no soy abogada. O sea, yo lo que sé, lo sé porque estoy investigando. Entonces, aquí mi parte es comentarle a usted estos hechos y que usted como asesora en estas situaciones, ¿cómo puedo hacer yo? Porque casi quieren que yo detenga a un delincuente yo y que este delincuente declare que es del crimen organizado para que se pueda ir a lo federal. Pero pues yo no tengo, en este análisis de contexto, yo no tengo ese acto de investigación porque si lo hago me matan. O sea, sí me explico. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se puede refutar estas cosas que ellos están comentando? Sí, mire, una cosa importante, bueno, voy a empezar a decirle que la comisión de búsqueda de ahí de Tamaulipas, yo no sé por qué pertenece a la Fiscalía del Estado, ¿eh? O sea, para empezar, o sea, es que es una situación que es irregular, es como que son juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Porque se supone que las comisiones de búsqueda fueron creadas para hacer el contrapeso y para exigirle a las autoridades que no hacían su trabajo, que lo hagan. Pero si están en la misma fiscalía, ¿cómo se van a autoexigir, no? Digo, son esas cuestiones que pues, son México mágico, diría alguien, ¿no? Por el principio. Segundo, existen leyes especiales de delincuencia organizada, ¿no? Y una cosa es la asociación delictuosa y otra cosa es la delincuencia organizada. Por ejemplo, en derecho nosotros a los alumnos les enseñamos los delitos especiales. Cuando un delito es cometido por dos o más personas, podemos estar hablando de asociación delictuosa o de delincuencia organizada. Pero si llega un comando, como usted me dice, de 10 personas armadas, con vehículos y demás, no es una asociación delictuosa. No nos encontramos. Es como, yo les pongo, fíjense qué ejemplo le pongo a mis alumnos de penal. Hagan de cuenta que ahorita estamos aquí en el chat, ¿no? Estamos aquí en el grupo. Estamos a mitad de quincena, no nos han pagado, están todos en Playa del Carmen, hace mucho calor y no tenemos dinero para como que te queremos tomar unas cervezas, ¿no? Pues acá hay una tienda de conveniencia, un Oxxo, ¿no? Entonces, en este momento les digo, oigan, pues vamos al Oxxo y lo asaltamos, ¿no? Y hay cervezas y hay botana y en este momento nos ponemos de acuerdo, terminando la clase salimos y nos vamos y oye, yo tengo el carro y tú vete a la refrigeradora, a la congeladora y sacas las chelas y tú, José, te vas por las botanas y María del Socorro y Irma van a entretener al cajero y yo voy a estar en el vehículo encendido. Eso es una asociación delictuosa. No tenemos una jerarquía ni tenemos no tenemos los instrumentos para cometerlo, pero en este momento nos ponemos de acuerdo para la realización de un acto en específico. Pero si estamos entendiendo que llegan personas armadas, encapuchadas, con vehículos, oiga, pues es sobreentendido de que forma parte de una delincuencia organizada. Digo, no uno anda por la calle con su arma, ¿no? O sea, no anda encapuchado con vehículos enclonados o otro tipo de situaciones. Y además se platicó muy seguido, ¿no? El tema de que, sobre todo en las mesas del Sistema Nacional de Búsqueda, que me tocó asistir a 3, se habló mucho de que cuando en los estados no tuvieran ahora sí que no tuvieran ni las ganas, es que no sé cómo decirle, ¿no? No tuvieron la percepción de cómo lo van a realizar, todo se iba a pasar a la federación, incluso las familias pudieran pasarlo si sospechan de que hay contubernio de las autoridades con la delincuencia, puede pasarse al ámbito federal. Digo, no sí voy a decir un nombre porque Claudita, de apellido R. Díaz, bueno, ustedes que están más así como Sara familiarizados, Irene. Sara Irene, ¿no? Sara Irene, que ahora es ministra. ¿saben cómo se oponía a nuestras actividades Sara Irene? Y ahora es ministra.
Y ahora es ministra. Era la subprocuradora de Derechos Humanos, sí, claro. Bueno, pues ella decía, no, yo no estoy de acuerdo, no se debe de hacer, no, ella era la no de las fiscalías. Y se nos dijo aquí. O sea, era el punto contrario. La verdad, nosotros como comisiones de búsqueda teníamos reuniones previas y ahora sí comploteábamos. Una vez nos dijo, ustedes están comploteando en contra de la Fiscalía General. Pues sí, sí lo hacíamos, comploteábamos, ¿no? Y ella se oponía y ahorita es magistrada. Y Adelante, fue, Lenka. y fue titular de Províctima también. Madre mía. Pues También fue imagínate. titular de lo que hoy es la CEAP. Yo la conocí por una desgracia. Sí. Sí, Elenka, ibas a Sí, comentar. ministra, exactamente, ya está en el máximo tribunal, ¿no? Bueno, yo lo que usualmente recomiendo, que en cierta forma ahorita es un poco toparnos con pared, pero es agotar toda la posibilidad de la instancia. Y entonces pues explíqueme, ¿no? La diferencia, primero. Quiero que quede claro en usted que lo que está haciendo es revictimizarme. Y la otra, explíqueme la diferencia. Y si usted no me la explica, que es el obligado, porque es parte de sus obligaciones, perfecto. Nada más dígame dónde está la visitaduría para presentar una queja, porque las obligaciones que usted tiene las está incumpliendo. E ir escalando y meter quejas en derechos humanos, meter quejas en la Comisión Nacional, meter quejas, o sea, en todos los sentidos, porque al final del día, si bien es cierto, no hacen como una gran diferencia desde la perspectiva inmediata, pero nadie quiere tener a los visitadores, ya sea de lo local o de la nacional, dando lata, ¿no? Y entonces, como que en cierta forma te ven que ya no te estás dejando, ¿no? Y eso es lo que en cierta forma también, esto que comentaba de la situación de su sobrino, de la doctora, pues es que ella no solamente conocía, sino además movió. Aquí a lo mejor uno no es una autoridad o a lo mejor no conoce del todo, pero sí hace ruido. Y entonces dicen, bueno, entonces ella sí sabe que por lo menos bajo esta lógica, ¿no? Y hacerla exigible, porque luego, lamentablemente, muchos de los servidores públicos y sobre todo los ministerios públicos tratan de amedrentar a las personas de, no, eso no existe, eso no es, y ustedes saben más derecho que yo o no. Digo, no sé más derecho, usted explíquemelo, ¿no? Pero para mí, de lo que yo sí he estudiado es esto. O sea, lo que me he investigado, me he familiarizado, es porque estas situaciones usted no me las ha resuelto, usted no las ha aclarado. ¿Y qué sucedió con el tema de Atenco, por ejemplo, de las mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco? Pues obvio, lo pasan de la local a la federal se lava las manos, porque pues obviamente era un sistema, un contexto político en donde preferían lavarse las manos, lo regresan a la local y ahora nuevamente está en la federal. Pero, ¿por qué cuento esto? Que a lo mejor dice uno, bueno, pero es que eso fue en Atenco y eso fue de tortura, sí, pero dejan estándares interamericanos. Y esos estándares interamericanos se convierten en algo obligatorio. Y en donde queda la sospecha de si toca a la local o a lo federal, uno tiene que garantizar el pro persona. ¿Y cuál es el que le va a garantizar desde una perspectiva más amplia? Y así, o sea, plantear estas situaciones. A ver, usted, si no está familiarizado, hay una obligación de agotar y de justificar por todas las vías que definitivamente no le toca a la federación. Y si no, le va a regresar. Entonces, si no me resuelve desde esta lógica, voy a hacer que me resuelva desde esta lógica, ¿no? ¿Y cómo? Pues con la queja, primero en visitaduría o en órgano interno de control en las fiscalías y posteriormente también en el ámbito de derechos humanos, ¿no? Entonces, lamentablemente estarles picando la costilla con lo que hay, ¿no? O con lo que tenemos. Sí. Irma. Sí, bueno, solamente comentar algo que hemos reflexionado, ¿no? Colectivamente, las familias, hemos visto que México tiene pues una buena legislación para garantizar la búsqueda, bueno, la verdad, la justicia, ¿no? Y cuando hay alguna situación de que metemos presión y que exigimos, quieren estar reformando leyes, creando leyes, y ahí estamos llenos de leyes, pero el verdadero reto es la implementación, que no la quieren llevar a cabo adecuadamente, y entonces es como aparentar que ya resolvieron el problema
con las leyes que existen y reformas y tal, que a veces en esas reformas no se considera a las familias, que la hacen desde su desconocimiento, o sea, tienen conocimiento técnico, pero no saben lo que enfrentamos realmente las familias, nuestras necesidades, y hacen esas leyes con base en sus criterios técnicos, ¿no? Y ni siquiera con tanta voluntad política, ¿no? Entonces, eso al final, pues no resuelve el tema y a la hora de que nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, pues no, nada más no lo cumplen las autoridades, y esa es una realidad. Y, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, la experiencia de que sí, o sea, claro que hay que agotar todas las instancias, pero también hay que saber que pues no es fácil y que a veces hay consecuencias. Nosotros en un colectivo decidimos meter una queja colectiva y empezamos metiendo, bueno, esa fue la intención inicialmente, después se metió una queja, o sea, de un caso, y la intención es que vamos a meter las demás, vamos a sumar a a esta denuncia colectiva, y pues en cuanto la fiscal la titular de la Fiscalía de Investigación se dio cuenta de que pues ya había una queja que venía pues desde arriba, o sea, era como de, no solo es la fiscal, sino que también era como los que estaban arriba de ella, o sea, empezó como a revictimizar a las familias y algunas las mandó sus casos a los estados, o sea, empezó a tener como represalias, ¿no? Y eso es como, dices, bueno, ya metí mi queja, pero ahora mi caso ya está en el estado porque pues ya estoy teniendo como consecuencias por haber buscado justicia. Entonces, nos tenemos que estar topando con esto y necesitamos todo el tiempo, o sea, como acompañamiento y todo jurídico y a veces es muy complicado tener ese acompañamiento. ¿No? Porque, pues, por ejemplo, bueno, yo he tenido acompañamiento por parte de alguna asociación, organización, pero pues al final dependemos mucho pues como de sus tiempos, yo creo que de las limitaciones que también tienen las organizaciones. Entonces, o sea, es complicado no tener un abogado que esté pues con un proceso tan largo, con el desgaste que tenemos y con las situaciones que se presentan institucionalmente. Entonces, bueno, pues el reto principal yo creo que es ese, ¿no? Hay leyes, pero no se implementan adecuadamente y las familias estamos súper desgastadas y estamos, pues muy limitadas, ¿no? En cuanto a para hacer uso de esas herramientas jurídicas y que se hacen los procesos larguísimos, eternos y que, pues, o sea, es complicado. O sea, es como por un lado documento, pero por otro lado se hace más lento mi proceso y no tengo posibilidad de verdad, de justicia y además me están revictimizando. Entonces es complicado. O sea, es bueno que sepamos que sí existen estas herramientas, pero no es tan fácil a la hora de la aplicación. Pues nada más, Sí, gracias. una de las propuestas que incluso yo hice desde la comisión de búsqueda y se las envié a la actual gobernadora, pero les digo, envié hasta la ley y pues nomás no, era que se incluyera dentro de las currículas de estudio, no solamente de la Universidad Pública del Estado de Quintana Roo, sino también dentro de la currícula de la formación policial de la Academia de Seguridad. Y hoy en día aquí ya es universidad policial y dentro de la universidad judicial, que ya existe también, asignaturas específicas sobre el tema de personas desaparecidas, porque pues para que lo aprendieran de una vez y cuando lleguen a ser los operadores jurídicos o los operadores del sistema supieran qué hacer, no los incluyeron. Entonces, ahorita que va a haber una reestructuración en la currícula de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, yo estoy pugnando porque se incluya. Digo, puede coadyuvar. Digo, también se necesita, hay cuestiones que no solamente es cuestión jurídica, también es cuestión de voluntad política, ¿no? Eso quiero también que lo que creo que es lo que comentas, ¿no? Y también los propios operadores del sistema, pues son los que fallan. Yo siempre he dicho, las leyes son operadores del sistema, luego tenemos que no hacen las cosas como las deben de hacer. Digo, y no justifico, muchas de las veces a lo mejor no tienen los implementos, pero muchas de las veces también es
cuestión personalísima, ¿no? Bien, para que sigamos, vamos a ver este pequeño video sobre el Sistema Nacional de Búsqueda para que sepamos cómo opera, porque se encuentra establecido en esta ley general. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se crea a partir de la Ley General en materia de desaparición de personas, con el objetivo de fortalecer las funciones de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas. Establece la coordinación entre instituciones de los 3 órdenes de gobierno y crea las siguientes instancias. Comisión Nacional de Búsqueda. Es el órgano encargado de coordinar las acciones de búsqueda en todo el país. El nombramiento de la persona que dirige esta comisión debe hacerse con la participación de las familias. Cada entidad debe crear una comisión local de búsqueda que permita la articulación y coordinación con la Comisión Nacional. Grupos de búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda contará con grupos integrados por funcionarios especializados en búsqueda. Su función es coordinar la búsqueda con las comisiones locales, fiscalías especializadas y policías. Consejo Nacional Ciudadano. Es el equipo de consulta del sistema de búsqueda. Debe proponer acciones de búsqueda e investigación, acompañar medidas de asistencia técnica, emitir recomendaciones y revisar el trabajo del sistema. Fiscalías especializadas. Son las encargadas de la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Tanto la Fiscalía General como las fiscalías locales deben contar con una fiscalía especializada. Programa Nacional de Búsqueda. Es una herramienta diseñada para agilizar la búsqueda, comprender las causas, el contexto, las prácticas asociadas y las consecuencias de los delitos. Su elaboración está a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Debe agilizar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas que se presume han fallecido. Su elaboración está a cargo de la Fiscalía General. ¿Conocían cómo estaba conformado que existían estos programas de búsqueda? ¿No? Bueno, a lo mejor algunas personas sí y otros no. El tema es que cada una de las autoridades tiene sus responsabilidades. El Sistema Nacional de Búsqueda está conformado, como aquí vemos este esquema, con la Secretaría de Gobernación, de donde depende la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Ciudadano, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que aquí están todas las fiscalías y procuradurías de todo el país, y las comisiones de búsqueda de cada estado. Aquí la situación es que, pues bueno, el sistema nacional opera de esta manera y se supone que a nivel local debe de operar de la misma manera, debe ser un espejo a nivel estatal. Y digo se supone porque muchas de las veces no opera así, ¿no? Vuelvo a la misma situación, de pronto son situaciones pues de particularidades de cada autoridad. El Sistema Nacional de Búsqueda se creó para diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano. El Sistema Nacional de Búsqueda debe tener reuniones cada determinado tiempo, tanto de manera ordinaria como extraordinaria. Yo no he dado a últimas fechas seguimiento acerca de esas reuniones. De hecho, no sé si las han habido. Yo nada más vi, por ejemplo, el año pasado, creo, una reunión que vi que subieron a la página de la Secretaría de Gobierno de mi estado, de que fue la comisionada de búsqueda que estaba en ese entonces, fue a una reunión, pero de allá en fuera yo no había visto ninguna reunión, a menos que las hagan virtuales, quizá, por cuestiones de agilidad, y de recursos, pero realmente no sé. Ahí se deben de revisar y de actualizar todas las legislaciones y los procedimientos que se ven entre las autoridades. Y aquí en el estado de Quintana Roo, por los contactos que sigo teniendo en seguridad, me decían, bueno, es que vamos a la reunión y pues es reunión de café y de galletitas, ¿no? Porque pues realmente no se levanta una minuta. Yo les decía, bueno, cuando nosotros nos reuníamos, levantábamos minutas de trabajo, fincábamos acuerdos con cada una de las autoridades que le correspondía hacer, veíamos los números que correspondían, hacíamos enroques, algo que se llama también War Room, el cuarto de guerra, que nos ha salido mal, que debemos de
de poner de acuerdo entre las autoridades para que las cosas funcionen mejor, porque al fin y al cabo el objetivo es la búsqueda, la localización y la identificación de las personas desaparecidas y las no localizadas, y por su parte las fiscalías y seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los delitos. Eso se encuentra contemplado en el artículo 45 de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares. Yo creo que sería necesario que tuviéramos, bueno, en su momento, ustedes pueden acceder a una página que se llama leyesfederalesdemexico.gov.mx, es la página de la Cámara de Diputados de México, y ahí en tiempo real están actualizando las legislaciones. Entonces, pudieran bajar ustedes la ley general para darle una lectura, y que ustedes de las dudas que vayan teniendo en la próxima sesión que tengamos, pues las vayamos aclarando. Incluso los términos que ustedes no entiendan, porque como decía, luego los médicos y los abogados, y dicen que otras carreras, pero realmente nosotros somos muy dados a ser muy técnicos, ¿no? Utilizar términos con mucho tecnicismo. Y muchas veces no nos entiende, ¿no? Y a veces los términos que usamos en derecho, pues en el mundo común significan una cosa y en derecho significan otra, ¿no? Entonces es importante como para que si en algún momento digo algo que ustedes no comprendan, pues con toda la confianza puedan preguntar, o si leyendo la ley ven algo que no pudieron entender, pues lo podamos plantear para que no nos vayamos únicamente con la parte general teórica, sino que podamos ir aclarando las dudas que tengan de manera pues muy particular, ¿no? La ley general, ¿por qué pasa esto de que dicen, bueno, las personas desaparecidas y las personas no localizadas? Bueno, la ley general en su artículo 4 hace esa diferenciación. En la fracción 15 dice persona desaparecida a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio que esa ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Laura, el tema que usted nos planteó de su esposo, ¿en qué quedaría? ¿En una persona desaparecida o en una persona no localizada? Desaparecida. Pues desaparecida, y no solo a partir de un indicio, de varios indicios, ¿no? Ahí hay indicios de que esa ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Digo, no nos van a llegar a buscar todos los días sus personas armadas, encapuchadas en vehículos y te llevan y ya no sabes de la persona. ¿Qué pasa con la fracción 16? Perdón. Persona no localizada a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporta a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de un delito. ¿Por qué la tendencia es a que desaparezca, ahora sí que desaparezca este tema de persona no localizada? Supongamos, aquí todavía en Quintana Roo, la Fiscalía del Estado, cuando emite sus fichas de búsqueda de mujeres, niñas, niños, adolescentes, les sigue poniendo no localizadas. No, pues es que salió de la escuela, pero ¿qué cree, Lick? No, pues no, nadie se lo llevó, solito se fue y no vieron que nadie se lo lleve, entonces, acostumbra ir a jugar al parque, seguro en cualquier momento va a aparecer. No, fíjese que dejó una nota que se iba con el novio, con la novia, o dejó una nota que se iba a trabajar a otro estado de la República porque aquí no gana bien y que no la busquen. ¿Cómo sabemos que no es una de las personas que se fue a trabajar a Jalisco, a Tlaquepaque en específico, llegó ahí y desapareció, ¿no? Como han habido muchos en las últimas fechas. Y aparentemente no hay la comisión de un delito, ¿no? Porque pues se fue por su voluntad, nadie se lo llevó. Digo, Laura, perdón que tomo la referencia, pero pues bueno, el contexto es diferente, ¿no? En el sentido, o sea, nadie llegó y se lo llevó, sino la persona agarró sus cosas, dejó una nota que se va a trabajar, papá, mamá, fíjense que a través de la internet me contactaron y me dijeron pues que yo soy un buen ingeniero civil y que necesitan un ingeniero civil para un señor que se llama el Chapo, ¿no? Entonces, pues allá me están contratando y de lo que me pagan aquí 5,000 pesos me van a pagar 60, pues sí me conviene, entonces me estoy yendo para allá y luego les escribo y les digo dónde me voy a hospedar, ¿no? Y pues jamás llegó, ¿no? O si llegó, pues quién sabe a dónde se lo llevaron. No, pues es que no hay ningún reporte, se fue solito, dejó una nota, lo contrataron. Hay en el teléfono celular mensajes que le decían que lo contrataban y que no sé qué, y que le daban comida, vestido y todo, y que sin problema lo contrataban y le iban a pagar 60,000 pesos. Sí, pero no estamos seguros
El tema es que la persona, pues hasta el momento no se tiene noticia de su paradero y bastaría con sola esa situación como para que ya se le presuma como persona desaparecida. Es por eso que ahorita la tendencia es que desaparezca. Decían, bueno, es que entonces solamente los varones adultos mayores de 18 años van a quedar como no localizados. ¿Y si les pasa lo mismo? ¿Y si igual les ofrecen un trabajo y se van, que no sería discriminatorio para los varones? Yo diría de todos hijos de todos centenados, ¿eh? O sea, vámonos a la situación de igualdad. Entonces, todos vamos a ser personas desaparecidas, porque no sabemos en qué momento, seas hombre, mujer, seas niño, niña, adolescente, defensor de derechos humanos, periodista. Yo decía, oigan, ¿y por qué no incluyeron a los policías en ese tema de que todos son desaparecidos? O las personas que trabajamos en áreas pues, no sé, de las comisiones de búsqueda, o los familiares de personas desaparecidas, porque allí no están. Bueno, es que se les contempla dentro de defensores de derechos humanos. Yo no sé, Elenka, tú eres más experta en ese tema. Para que a mí me consideren una persona experta en derechos humanos, ¿tengo que seguir algún trámite o basta con que yo me reconozca como tal? Bueno, es que hay, según entiendo, también dentro de los beneficiarios, digamos, de la protección del mecanismo tanto hay mecanismo de protección de defensores y de periodistas, sí hay, digamos, un censo, ¿no? Pero en ese sentido no es necesario que un tercero me reconozca, sino que yo vaya y haga, o sea, como que me incorpore a este mecanismo. Hay también dentro de la lógica de cuando ya forman parte de alguna asociación civil o de colectivos, van buscando extender la protección a todos los miembros. No obstante, así como bien planteas el ser y el deber ser, pues no siempre se logra, ¿no? Entonces, sí, para que me reconozcan tiene que estar, formar parte de este mecanismo de una u otra manera, pero incorporarte al mecanismo casi es, ya atentaron contra mi vida y por ello tengo que necesitar la protección, ¿no? Adelante, Irma. Sí, gracias. No sé si entendí bien, pero o sea, no sé si también se refiere la doctora a las labor que hacen las personas que buscan, o sea, que es una labor de búsqueda de justicia, de que Claro. ayudan a otras víctimas, que incluso el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, en un espacio que tuvo con familias mexicanas de personas desaparecidas, dijo que a ellos nos reconocían como defensores de derechos humanos por nuestra labor. Entonces el alto comisionado así nos reconoce porque es lo que estamos haciendo esa labor, ese trabajo bueno, entiendo que hay, o sea, como ya temas más formales, pues sí, es como, hay como otros requisitos, pero nuestra labor es así y así pues o así nos asumimos porque estamos trabajando, estamos haciendo pues lo que el Estado no está haciendo. Estamos buscando justicia por nosotras y por todos, ¿no? Y entonces, bueno, quizás es una forma también de asumirnos y percibirnos como tal por nuestra labor, ¿no? Y bueno, pues ya como te decía, en un tema ya más formal, pues seguramente, bueno, así como en tu experiencia, ¿no, Elenka? Pues sí, es Y otro. sobre todo porque justo el mecanismo de protección de defensores y de periodistas implica que cuando uno esté en algún riesgo, pues tiene que accionar, o sea, incluso en algunos casos les dan un Botón de dispositivo, pánico. ¿no? Exacto, los botones, y todas esas cuestiones pues cuestan, ¿no? Entonces, obviamente, el reconocerlos estratégicamente es, ok, sí, puedes hacer una labor de derechos humanos y en lo simbólico este tipo de declaraciones desde lo más alto del ámbito internacional, pero ya desde lo práctico sí tienes que ir a gestionar y para que ellos te reconozcan como tal tiene que haber un riesgo real e inminente, ¿no? O sea, prácticamente decir, ok, sí puede ser, pero no cualquier defensor de derechos humanos tiene ese riesgo. Lamentablemente en nuestro país sí cualquier defensor de derechos humanos tiene un riesgo desde la perspectiva Claro. incluso hasta del medio ambiente. ¿Cuántos no
medioambientalistas han fallecido por la defensa de los entornos ecológicos. Y también Sí, o los periodistas. Claro. no solamente en redes sociales, de los periodistas, también pues personas o familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entonces yo por eso decía que se debería de incluir también, ¿no? Ponle, si a mí él está, lo que voy, el punto era, como bien decía Irma, si a mí, yo no he hecho el trámite como familiar de persona desaparecida, para incluirme en el mecanismo, o como que me reconozcan como defensor de derechos humanos, o sea, pero entonces en la ley se me debería de reconocer porque también soy una persona en riesgo de ser desaparecida, porque soy una persona incómoda al estar buscando personas desaparecidas. Digo, a mí me pasó, yo dije, bueno, yo soy la comisionada de búsqueda y yo decía, también a los comisionados de búsqueda. Yo soy comisionada de búsqueda, a lo mejor no estoy reconocida como defensora de derechos humanos, en cierta forma lo soy, a lo mejor de facto, pero legalmente no. Y yo sí recibí amenazas, ¿no? O sea, recibí amenazas y mensajes y llamadas y bueno, allí hubo una situación muy particular, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay que incluir en la legislación a estas personas que desde el primer momento son consideradas desaparecidas por la labor que desempeñan. A lo mejor ser como que más específicos qué tipo de labores, ¿no? Porque hasta los policías o las células de búsqueda que buscan, los familiares de personas desaparecidas, los que buscamos, pues también estamos en un alto riesgo de ser desaparecidos, ¿no? Claro, sí, Sí, claro, perdón. desde la perspectiva del actuar es, y sobre todo, volvemos al tema del contexto, ¿no? De la perspectiva del contexto, es una situación sensible. No obstante, desde la operatividad estatal no lo van a hacer porque hasta entonces no haya una evidencia, ¿no? Aunque estén las amenazas y demás, hasta entonces no haya ya un accionar, un atentado o cualquier otra circunstancia, el Estado va a decir, ok, a este sí le voy a dedicar porque al final del día son tantas las realidades que pues, lo que compartían en la mañana, ¿no? El tema del récord Guinness, pues es que pues, hasta de humor negro tenemos este récord, ¿no? Pero bueno, vamos tratando de cerrar para que también, yo sé que muchos tienen algunas otras actividades para ir dando pauta para la siguiente sesión. Sí, bueno, hoy vamos a cerrar con el conocimiento de cuáles son las fichas de búsqueda que se utilizan de manera legal. Puede ser que en sus estados o en otros países sean diferentes. Estas fichas nosotros las ideamos aquí en Quintana Roo y digo las ideamos porque les digo, nada más existía esta última, la ficha azul, esta era generalizada. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, vamos a crear una solo de protocolo ALBA y otra de alerta AMBER y poner más particularidades en las fichas como para dar mayor información a las personas, al público en general. Porque el objetivo de las fichas de búsqueda que emiten las fiscalías o que bien pueden emitir las comisiones de búsqueda, porque también las comisiones de búsqueda pueden emitir fichas, son solo y únicamente de difusión. No son, o sea, si yo, por ejemplo, voy a poner mi denuncia al Ministerio Público o acudo a la Comisión de Búsqueda a poner mi... Nos perdió el audio, estimada doctora. Ya le mandé mensaje a qué. Perdón, no sé si es mi internet o no se escucha. No, no se escucha, como que hubo una interrupción de la señal, de la conexión de la doctora, ya le mandé mensaje de que la dejamos de escuchar y que, a ver si tiene oportunidad de volverse a conectar.
Aquí En lo ya. que se conecta, yo quisiera, o sea, porque lo puse como en el chat, pero, por ejemplo, esto que comentaba la doctora de cuando pasan estos como llamadas o estos anuncios de trabajos como de que te vamos a pagar muchísimo y demás, y Claro. muchos jóvenes caen, que como bien dijo, no es un tema yo creo que de género, sino ya es como de quien sea. O sea, no sé, también ahí que tanto puede ser algo como, o se puede más bien hacer algo de prevención Claro. porque Sí, me mira, imagino que los jóvenes están muy desesperados por esta parte del dinero, de tener o lo que sea, o ganar dinero rápido o de manera fácil, y entonces por eso yo también lo que pueden les caer en esto. recomendaría es, primero, obviamente, hacer una labor de prevención desde su entorno más cercano, pero la otra también denunciar en las fiscalías de trata de personas, porque al final esa sería la fiscalía idónea, digamos, que podría iniciar una investigación y prevenir, ¿no? Si hay algunos que ya hayan caído o cualquier otra circunstancia. ¿Por qué la de trata de personas? Porque ahí es el reclutamiento forzado con fines de explotación, ya sea laboral, sexual o cualquier otra. Ese sería el área en donde uno, si identifica algo, podría denunciarlo desde una perspectiva de denuncia ciudadana, porque pues obviamente está la denuncia en donde sí tienes una afectación directa y otra la denuncia ciudadana en donde tendrían ya que investigar para ver si hay un posible riesgo. Hay muchas cosas que incluso después de lo del Rancho Izaguirre empezaron a sacar si ven este tipo de denuncias o el reclutamiento por parte o a través de Roblox o cosas así. Sí hay ese mecanismo, pero la fiscalía especializada que tendrían que ir es a la de trata de personas. Ya acá está la doctora. Muy bien. Y, a ver. Ah, sí, perdón, es que yo no sé, es que, ¿sabes qué? Se ha estado yendo la luz y así como que hubo un bajón y se desconectó y yo, ¡ay! Bueno, decía yo que, a ver, estoy tratando de poner esto. Em, Aquí está. Bueno, aquí yo ya lo tengo abierto, pero no sé por qué no me lo quiere compartir. Ahí está acá. Share. ¿Ya se ve? Ok. Ya. Ok. Bueno, decía ya para cerrar, pues les comentaba yo que nosotros hicimos este tipo de fichas porque sí nos encontramos fichas que además estaban diseminadas, no llevaban un orden, no tenían a qué carpeta de investigación pertenecían, no tenía, bueno, incluso, por ejemplo, no tenía, si pertenecía a zona norte, zona centro, zona sur, a dónde se encontraba concatenado, no venía en específico datos que son importantes. Y a veces, por ejemplo, encontramos solamente fecha, ¿no? Y no decía si era fecha de denuncia o fecha de los hechos, que puede ser que coincidan en la misma y puede ser que no, porque a veces la persona desaparece y la familia, por alguna situación de que no sabe, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, que la gente viene de otros estados de la República o de otros países a trabajar y la familia se entera al mes, a los 2 meses, al año, no sé, puede ser que no coincidan. Y les decía yo que de pronto decía tez, morenito, complexión media, en cabello negro, en ojos negros, estatura, no sé, no se tiene dato, peso, pues quién sabe. Señas particulares, ninguna, como pusimos acá. O señas particulares, se los juro que vi una ficha que decía, cuando sonríe, sonríe bonito y se le ve, una iluminación en la cara. O sea, dices así, ¿y eso qué seña particular es? O sea, ¿cuándo les enseñaron eso, no? Para quienes hemos trabajado en otras áreas, bueno, Lenka está que ha trabajado en sistema penitenciario, a nosotros nos dieron un curso especial cuando íbamos a hacer el fichaje de las personas privadas de su libertad, este,
ahora sí que antropomórfico, ¿no? En cómo es la oreja, la nariz, los ojos separados, juntos, con la finalidad de ser más descriptivos en el tema de las personas privadas de su libertad. Yo decía, bueno, pues si esta no es una persona privada de su libertad, es una persona que voy a buscar, pues sí necesito tener los datos. Y dos, el hecho de que haya o no haya ficha no es requisito para que no se inicie una carpeta de investigación. ¿Por qué puede ser que yo no tenga foto actualizada? O que tenga una foto de internet que luego le ponen, ya ven que le ponen en los citas y le ponen o le pones 20 filtros y luego resulta que la persona que estás buscando, pues nada que ver, no se parece a la de la foto. Y también el protocolo homologado permite que si las familias no quieren que haya ficha por razones de seguridad de las propias familias o porque no quieren que se haga del conocimiento público, también están en su derecho de hacerlo. Las fichas son solamente de difusión, sí y solo si las familias quieren, porque también se pueden oponer. Porque igual puedo decir, bueno, yo no quiero que aparezca la ficha de mi familiar, porque como se lo llevó delincuencia organizada y me amenazaron, entonces si se publica, me pueden buscar y relacionar a mí. Ha pasado. Entonces aquí lo que sí se tiene que levantar una actuación ante el Ministerio Público o ante la Comisión de Búsqueda, según corresponda, donde se hace esa situación, donde se hace constar, se hace una constancia, donde la familia no quiere que se haga la difusión por medio de fichas. Pero eso no quiere decir que no se vaya a buscar o que no se vaya a iniciar la carpeta de investigación. Eso es importante que lo sepa porque no te pueden supeditar a que no tengas foto o que no quieras que se difunda la ficha para la búsqueda de la persona desaparecida. Entonces nosotros lo que hicimos es género femenino, protocolo ALBA, diseñamos la de protocolo ALBA con el tema morado, ya saben, en búsqueda de mujeres, niñas, niños, adolescentes, protocolo alerta AMBER, junto con el protocolo específico, y entonces la azul quedó solamente para los varones mayores de 18 años. Digo, en nuestro estado fue así, habrán estados donde sea una sola, ¿no? Incluso los colores varíen, puede ser también, porque esto donde lo acordamos, en nuestro decreto de creación en Quintana Roo, tenemos el funcionamiento de un comité técnico, más o menos como funciona, y les presenté ahorita el Sistema Nacional de Búsqueda, hay un sistema estatal de búsqueda, y ese sistema estatal tiene un comité técnico, y ese comité técnico se reúne para llegar a estos acuerdos. Incluso aquí en Quintana Roo existen formas de identificación cuando una persona es localizada viva o es localizada sin vida. Cuando es localizada sin vida, la palabra localizado o localizada va en letras negras. Y cuando es localizado con vida, es en letras naranjas o letras verdes. Nosotros pusimos letras verdes para la alerta AMBER y letras naranjas para el protocolo ALBA de la localización en vida. Y en las tres, la localización en muerte va las letras en color negro, pero es una situación personalísima de Quintana Roo. Yo he visto en otros estados que le ponen en rojo, le ponen en 20,000 colores, la palabra localizado, localizada. Pero aquí sí lo hicimos así porque la gente preguntaba, bueno, los localizaron, dice que los localizaron, pero ¿cómo sabemos si los localizaron vivos o muertos? Bueno, también por cuestiones de transparencia y acceso a la información, pues bueno, cuando la persona aparecía localizada sin vida, localizada en letras negras, y cuando es localizado en vida, en caso de mujeres en naranja, y en el caso de niñas, niños y adolescentes en color verde. Y en el caso de los varones en color verde también. Entonces, nada más para que tengan una idea de qué es lo que trabajamos en su momento nosotros con el comité técnico. ¿Sale? Y eso también da certeza en la perspectiva de si ponen cualquier otro color que no sea ese, un rojo o cualquier otra cosa, probablemente que ya no pertenece no es oficial, ¿no? Ajá, no es oficial, porque luego pasa que pues cualquiera puede subir, ¿no? Pues no es oficial, y entonces pudiera ser que efectivamente haya aparecido, pudiera ser que no hubiese aparecido, ¿no? Entonces, eso fue un acuerdo del comité
técnico, ¿no? Pues bien, sí, no sé si tuvieron hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta, si no, el día de hoy cerraríamos hasta aquí. Todavía nos queda una parte por recorrer que estaremos viendo la próxima clase, qué dice la ley, qué le corresponde hacer a cada autoridad, ¿no? Y qué tipo de búsqueda le corresponde a cada autoridad para que nosotros en su momento pues podamos reclamar qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que solicitarle a cada autoridad y que no vayas y te diga, pues eso a mí no me toca, ¿no? Le toca a otra persona o le toca a otra autoridad, porque también veamos que hay autoridades que son respondiente y así sucesivamente. Como bien comentaban aquí las compañeras, pues sí hay actividades que le corresponden a cada uno de ellos y no se pueden excusar en el desconocimiento de la ley, porque también en derecho hay una máxima que dice, un principio general del derecho, que el desconocimiento de una ley no me va a eximir de una responsabilidad, ¿no? Entonces los servidores públicos debemos de conocer hasta dónde podemos llegar, porque también no me puedo exceder de lo que puedo hacer. Algunas de las veces, comentaba la otra vez con Elenca, algunos familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, me reclamaron, es que usted no está investigando quién desapareció a mi hijo, y yo les explicaba, no está dentro de mis facultades, ¿no? Yo entiendo, no, tampoco les estaba yo diciendo, oigan, ustedes no saben derecho, ustedes no saben, no. Al contrario, los invitamos a que tomaran cursos de capacitación con nosotros. Diseñamos cursos. Este es un curso que diseñamos para enseñarle a las autoridades y a las familias, con la finalidad de que vayan comprendiendo cuál es la actividad que le corresponde a cada autoridad, ¿no? Y que entonces se puedan reclamar legalmente y digamos bien a las autoridades qué les corresponde y qué no les corresponde hacer, porque también las autoridades, si en dado momento tú haces más de lo que te corresponde, invades otras esferas de competencia, pues puedes hacerte acreedor a sanciones civiles, penales y administrativas. Y tampoco queremos eso, ¿no? Claro, muy bien. Pues bueno, si hasta aquí no hay alguna otra inquietud o comentario, nos estaríamos viendo en 15 días, igual con la doctora Luz Margarita para dar cierre, bueno, no, continuidad porque son 3 sesiones del ámbito jurídico y bueno, 4 en realidad, pero bueno, vamos a ir ahí gestionando también los programas y tomar, o sea, nuevamente un poquito recuperar esta tarea que nos ha asignado la doctora de acceder a estas normas, darles una leída, ver las inquietudes y áreas de oportunidad y también las formas en las que, o las experiencias infortunadas que hemos tenido en el proceso de las denuncias y ver también las otras estrategias para poder transmitirle o retransmitir esto a las familias de pues las mejores maneras pues de defendernos sin necesitar en el caso en el que no sea viable o requisito un abogado que esté acompañando en el proceso, ¿no? Sino ver al menos de primera instancia cómo podemos interactuar con las autoridades y hacer presión, ¿no? Como las estrategias que hemos estado compartiendo hasta el momento. Bueno, pues hasta acá, muchísimas gracias por haber quedado un ratito más, pero pues yo creo que era importante también agotar esta parte de la visión jurídica. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en 15 días. Claro que sí, muchísimas gracias. Bonito inicio de semana. Igualmente, Gracias, saludos. Ya, nos vemos.